Bien, ¿cómo vamos? Hoy vamos a hablar de un tema que a mí, bueno, no solo me apasiona, sino que estoy convencido de que es la clave del rendimiento en el deporte, y es el entrenamiento neuromuscular. El sistema nervioso, no podemos prescindir del entrenamiento del sistema nervioso dentro del sistema muscular. Uno de los problemas, desde mi punto de vista, graves y grandes, tremendos, que hay en el entrenamiento de fuerza, es que el entrenamiento de fuerza habitualmente, el entrenamiento de fuerza tradicional, va enfocado al músculo y se olvida del sistema nervioso. El entrenamiento del músculo ligado al sistema nervioso es fundamental, y así es lo que llamamos entrenamiento neuromuscular. Sin un entrenamiento neuromuscular adecuado es muy importante, es muy difícil obtener un buen rendimiento en el deporte, porque el deporte es muy lesivo y al final lo que va a ocurrir es la lesión. Entonces la base es el entrenar neuromuscularmente con el objetivo de dar estabilidad a la articulación. Ese es el objetivo, dar estabilidad a la articulación. ¿Cómo conseguimos eso? Bueno, aquí yo hoy os presento un PDF que escribí en estos meses atrás, en donde explico, bueno, en qué consiste este entrenamiento neuromuscular asociado al rendimiento, ¿no? Entonces, la base está en el control motor, es decir, en controlar y entrenar aquellas señales propioceptivas que proceden de las articulaciones, de músculos, tendones y por supuesto también de la piel, que son esenciales para gestionar el control motor. Bien, aquí nos encontramos, bueno, claro, aquí hay muchas palabrotas, ¿no? Aquí hay muchos conceptos difíciles de entender, muy complejos. Pero bueno, vamos a intentar ir sobre ellos de forma muy básica y de forma muy sucinta. Aquí podríamos profundizar muchísimo en ello, pero vamos a intentar, bueno, pues quedarnos en la base, que por lo menos mm, tengáis una idea de en qué consiste este entrenamiento neuromuscular. Bueno, aquí vamos a ir a través del PDF. Aquí, bueno, pues explico un poco en qué consiste el control motor, en qué consiste la propiocepción, en qué consisten estos receptores musculares que al final son los que conectan, son los que envían señales al sistema nervioso para que el sistema nervioso a su vez o actúe sobre el sistema muscular contrayendo el músculo. Bien, entonces claro, aquí hay complejos, hay conceptos, como digo, muy complejos. Vamos a intentar ir sobre ello. Eh, y bueno, aquí tendríamos la clave está aquí, ¿no? Entonces, el tema, el rendimiento en el deporte viene mediado por una estabilidad articular. Bien, no tanto en el ROM articular, no tanto en el rango de movimiento. Muchas veces confundimos lo que es rango, tener rango, con lo que es estabilidad. En muchas ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones, es preferible prescindir de rango y aumentar estabilidad. En qué consiste esta estabilidad articular? ¿No? Claro, todo viene mediado por un sistema nervioso, por un control motor y por una serie de receptores y unos mecanismos que al final lo que dan es estabilidad a la articulación, que es lo que buscamos. Bien, y de esta manera, bueno, pues trabajamos todo lo que son las debilidades musculares, trabajamos todo lo que es la fatiga muscular, para a través de estos mecanismos hacer que el sistema neuromuscular funcione correctamente y dar a la articulación esa estabilidad que es necesaria para evitar la lesión. Bueno, vamos a ir sobre ello insisto, muy sucinto, de forma muy sucinta y de la forma más clara posible. Bueno, claro, aquí hay prácticamente 30 páginas escritas, pero aquí el primer concepto con el que nos encontramos es el concepto de propiocepción. Propiocepción ligado al control motor. Es decir, ¿qué es la propiocepción? La propiocepción son aquellos mecanismos, aquellos receptores que están ya no solo en el músculo, sino en la articulación, en el tendón y en la piel. Esos receptores que envían señales al sistema nervioso para que el sistema nervioso controle el músculo, la contracción del músculo. Eso es la propiocepción. Es muy importante diferenciar la propiocepción de lo que es la kinestesia. Es decir, la propiocepción no consiste en ponerse sobre un bosu, no.
Eso es kinestesia. Kinestesia es, ¿qué? ¿Cómo definimos kinestesia? Son aquellos movimientos conscientes unidos a un gesto, a una tarea, y a unos movimientos de las extremidades y del cuerpo. Esto es kinestesia, esto es ponerse sobre un bosu. Es muy diferente a lo que es la propiocepción, es decir, de aquellas señales inconscientes, mediadas por receptores, propioceptores, mecanorreceptores, que envían señales al sistema nervioso para que el sistema nervioso actúe sobre el sistema muscular y dé estabilidad a la articulación para evitar lesiones, para evitar daños. Bien, realmente consiste en eso, ¿no? En que esos receptores funcionen correctamente para contraer el sistema nervioso. Entonces, estas señales propioceptivas habitualmente son en forma de presión, estiramiento, movimiento, generalmente acciones mecánicas, es decir, cuando nuestro cuerpo se mueve, ese movimiento, esas acciones mecánicas, esas acciones de estiramiento, no el clásico estiramiento, como claro, aquí de nuevo tendríamos que definir lo que es estiramiento. No estoy hablando del estiramiento clásico que se hace después del deporte, no. Estoy hablando de ese estiramiento mecánico del músculo, que es lo que da sensibilidad para estimular estos receptores y controlar a través de señales nerviosas la contracción del músculo. Bien, eso es el control motor. Bueno, vamos a ir un poco sobre ello. Aquí hay, bueno, pues muchos conceptos, bien, pero desde aquí, en definitiva, lo que se trata es que a través de esos receptores que están dentro del músculo, están dentro de la articulación, están dentro en la piel, envían señales al sistema nervioso, tanto a nivel de la médula como al sistema nervioso central, para que estas señales se procesen y ese proceso dé lugar a unas señales de vuelta hacia el músculo para la contracción eficiente del músculo. Bien, y esto es entrenable, esto se entrena, esa es la buena noticia. Cuanto mejor funcione este sistema, mejor va a funcionar el sistema muscular y mejor va a funcionar esa estabilidad que al final en la articulación es lo que necesitamos, es lo que buscamos. Bien, de manera que aquí tenemos, bueno, pues nuestro sistema muscular, en donde unas señales dan lugar a estos mensajes a través de ya no solo médula espinal, sino sistema nervioso central, bien, para que de vuelta envíe de nuevo señales para contraer el músculo y controlar ese movimiento. Bueno, insisto, esto se entrena y ese entrenamiento es el entrenamiento neuromuscular. Bueno, ese entrenamiento neuromuscular hay un concepto clave que aquí, que son estos receptores, estos en concreto el uso muscular. ¿Qué es el uso muscular? Son unos receptores que están dentro del músculo, muy diferenciados a lo que son las fibras que se contraen, no son las fibras asociadas a la contracción muscular, sino que son unos receptores que a través de esa sensibilidad que tienen de mecánica, sensibilidad de estímulos mecánicos, estímulos en definitiva propioceptivos, son los que coordinan, regulan y gestionan la contracción del músculo. Bien, y esto es lo que entrenamos. ¿Vale? Bueno, aquí si continuamos, bueno, aquí habría que ir mucho sobre esto, pero en definitiva lo que os tenéis que quedar es que son esos receptores que están no solo en el músculo, sino como en este caso, en el tendón también y en la piel, como hemos dicho, que controlan esa contracción muscular. El entrenamiento neuromuscular, como hemos indicado, es muy diferente, no tiene nada que ver al entrenamiento clásico del músculo. Bien, al final este entrenamiento del sistema nervioso es lo que nos va a permitir poder entrenar en nuestro deporte. Bien, bueno, aquí hablo un poco en detalle sobre ello, pero en definitiva lo que se trata es que a través de estos receptores a nivel articular, a nivel muscular, a nivel cutáneo y bueno, pues otras señales de caminos de señalización nerviosas, a través de unas motoneuronas gamma que son diferentes a las alfa, es decir, las alfa son las que contraen
el músculo que trabaja, mientras que estas son las que regulan a través del uso muscular la contracción del músculo. Bien, en definitiva se trata de entrenar esto, no entrenar esto otro, sino de entrenar esto, bien, de entrenar el sistema nervioso asociado a estas otras. Sé que es un concepto complejo, son conceptos complejos, difíciles de entender, pero insisto, la clave está en esto. La clave del entrenamiento del sistema muscular está en el sistema nervioso y en esa acción conjunta del sistema nervioso con el sistema muscular. Bien, aquí hay otro diagrama muy importante, ¿no? Asociado al anterior, en donde estos mecanorreceptores articulares, a través del sistema nervioso del cerebelo, a través de estas motoneuronas gamma que están asociadas al uso muscular, a través del córtex cerebral, envían unas señales para dar al final una contracción muscular consciente, una propiocepción y una estabilidad dinámica a la articulación. Bien, entonces, en definitiva, todo esto es lo que hablamos cuando comentamos el entrenamiento del músculo, ¿no? ¿Por qué no os pongo sobre una barra y ponemos a hacer sentadillas o press de pecho o zancadas o multisaltos? Porque eso no tiene nada que ver con el sistema neuromuscular. Bien, es todo lo contrario, todo eso lo que hace es estresar al sistema neuromuscular y hacerlo menos eficiente. Bueno, aquí hablo un poco de un concepto muy importante también, que es la diferencia entre movilidad y estabilidad. Es uno de los errores, de las malas interpretaciones del entrenamiento, ¿no? El confundir lo que es rango de movimiento con estabilidad de la articulación. Bien, lo que da estabilidad a la articulación es todo esto que hemos comentado de que está asociada a qué, al todo el sistema nervioso, a todos estos receptores, bien, mientras que el rango de movimiento ya podemos tener mucho rango, pero si en ese rango de movimiento no hay estabilidad, no hay control nervioso, pues no nos sirve de nada, bien, es más, puede hasta dañarnos, bien. Entonces, siempre que trabajamos un aumento en el rango de movimiento, este aumento en el rango tiene que estar asociado a un control neuromuscular, a que todos estos receptores puedan controlar el músculo. Bien, por eso no se trata únicamente de estirar, sino que ese rango que aumentemos de movimiento venga asociado a un control a través de estos receptores musculares. Entiendo que es un concepto muy complejo, pero insisto que es la clave, es la clave para realmente podamos soportar el tremendo estrés que tiene que tiene el cuerpo al realizar cualquier deporte, que en definitiva es el entrenamiento neuromuscular a través del entrenamiento de estos propioceptores, de estos mecanorreceptores, que al final son los que nos van a dar el poder entrenar nuestro deporte, nuestro gesto asociado al deporte. Bien, bueno, aquí termino con el concepto de stiffness muscular, que es en definitiva es este circuito de retroalimentación que controla lo que es la longitud y la tensión muscular a través de estos receptores. El stiffness muscular, la tensión muscular no necesariamente es malo, sino que el músculo necesita una tensión para poder trabajar bien, para poder trabajar de forma eficiente. Tenemos que entrenar esta sensibilidad de los receptores nerviosos para que envíen señales al sistema nervioso y ese sistema nervioso a su vez controle la contracción muscular con el fin de dar una estabilidad a la articulación. Hemos de trabajar, bueno, hay un concepto arriba que he pasado muy rápido sobre él, pero es lo que son los recursos musculares, es decir, el cuerpo tiene muchos recursos musculares, en cada movimiento hay muchos músculos implicados. Toda esa musculatura tiene que trabajar de forma coordinada para poder al final realizar el gesto de forma eficiente. Solo la coordinación de toda esa musculatura es lo que nos facilita esta biomecánica adecuada, ¿no? Aquí entramos en el concepto, bueno, de técnica, ¿no? Técnica de carrera. Bueno, ¿qué es la técnica de carrera? Va a ser muy difícil que yo pueda hacer un skipping adecuado si mis flexores de cadera no funcionan. Entonces tendré que trabajar esos flexores de cadera para que cuando corra yo trabaje bien la flexión de cadera, eleve bien la rodilla, o lo mismo con la extensión de cadera. Bien.
Bueno, y aquí lo que indico es que es importante tener cuanto mayor número sean los recursos musculares que tenemos, mejor será ese gesto deportivo que realicemos al correr. En definitiva, un sistema eficiente, lo que buscamos es un sistema eficiente en la generación de fuerza y en el control del movimiento. Y esto solo se consigue a través de este entrenamiento neuromuscular, este entrenamiento de esos receptores asociados al sistema nervioso que al final gestionan la contracción del músculo. Es un tema muy complejo, pero extremadamente apasionante. Insisto, la clave del entrenamiento, ya no solo en correr, sino de cualquier deporte, está aquí, está en dar esa estabilidad en la articulación para evitar la lesión, que nuestro sistema esté estable para poder realizar ese gesto deportivo de forma adecuada. Bueno, yo os invito a que reflexionéis sobre ello. Os invito a que escuchéis el vídeo muchas veces, porque no es fácil. Bueno, muchas gracias. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería que os suscribierais al canal y por supuesto diréis al like. Gracias.